Imagina escribirle un prompt a una IA y que solo con eso te genere una estructura funcional de una página web con sus clases, su código y que te la ejecute al instante. Y encima, imagínate poder iterar sobre eso que te ha generado y que te lo vaya corrigiendo, añadiendo cosas, modificándolo. Y ahora imagina ejecutarlo en tu PC, sin necesidad de terceros. Esto ya es la leche, ¿no? Bueno, pues vamos a ir un poco para atrás, porque estas cosas son cada vez ya más comunes, y seguro que habéis escuchado hablar de V0 de Vercel o Bolt.new de StackBlitz, que es a lo que vamos a ir hoy. Estas son herramientas muy útiles que tienen una capa gratuita, pero ya a la mínima te piden pagar. Pues tranquilos, que en este vídeo vamos a analizar qué alternativas tenemos, qué opciones gratuitas tenemos, opciones que valen menos, y si realmente vale la pena correrlo en nuestro PC o no. Depende ya lo que busquemos. Así que si os interesa esto, que os lo voy a explicar punto por punto durante el vídeo, quedaros que tengo mucho que enseñaros hoy. Bueno, y para quien no lo sepa, ¿qué es Bolt.new? Bolt.new es una herramienta en la que, como he dicho al principio, escribes un prompt y te permite generar páginas web con una gran variedad de frameworks que tiene a su disposición. No diré todos porque cada día sale uno nuevo, pero con muchos. La interfaz es súper cómoda y la verdad es que mucha gente lo utiliza. ¿Y cuánto cuesta esto? Bueno, pues tiene una versión gratuita donde te limitan a 150.000 tokens y luego ya tendrías la versión de pago que con $20 al mes te permiten tener 10 millones de tokens. Pero, ¿qué son los tokens en una IA? Esto es algo complejo de explicar, pero básicamente los tokens en una IA son como las piezas de un puzzle. Al final es cada palabra o incluso a veces cada parte de una palabra que la IA utiliza para comprender y generar sus frases. Piensa en los tokens como una receta de una pizza. Tú si quieres hacer una pizza necesitas harina, tomate, queso. La IA utiliza tokens en vez de harina y tomate. Y con ello cocina las respuestas que te da. Con esto lo único que hace es que cuanto más tokens tenga, es decir, más ingredientes, más detallada va a ser la respuesta. Pero a su vez más cara va a ser. En este caso, con la prueba que yo he hecho para pedirle una web del canal, para que os hagáis una idea, me ha gastado 30.000 tokens. En esto se distribuyen un poco los tokens de la frase que yo le he enviado y ha utilizado para entender y los tokens que ha gastado para devolverme la respuesta. En los ejemplos que he estado haciendo rápidamente, a la mínima en Bolt.new, a la que empiezas a interactuar un poco con la plataforma, se acaban los tokens, ya que una media de 30.000, 60.000 tokens por respuesta no te la quita nadie. Entonces, si tenemos 150.000, ya sabéis que al día va a ser poco. Y cuando superáis el límite del mes tenéis un problema, porque hasta el mes siguiente no se vuelve a recargar. Y como he dicho antes, tenemos la versión de pago. 10 millones de tokens por 20 euros, o dólares. Pero ¿esto es caro o barato? Os adelanto una cosa, es caro. Bueno, depende cómo lo mires. Pero por lo general los modelos hoy en día son mucho más baratos y cada vez van saliendo nuevos más baratos. Entonces sí, es caro. Y hay una alternativa de los mismos creadores que es gratis, o más o menos. Así que vamos a ver si tiene el mismo potencial. Pero antes tengo un mensaje del sponsor de este vídeo. Recientemente te has comprado un ordenador de sobremesa y a la hora de pagarlo te han pedido un suplemento abusivo para que te tenga Windows instalado. Eso se ha terminado. Te presento Ksoft, una plataforma de confianza que compra claves OEM al por mayor. Y son claves originales de toda la vida, pero las vende por un precio muchísimo más bajo porque al comprar tantas les salen mucho más baratas. Y todo esto es legal, por mucho que a Microsoft no le guste. La clave te la envían por correo al instante. Y de esta forma te evitas tener que piratear tu ordenador con cualquier software de a saber dónde, con riesgo a que te entre un malware y te robe todos tus datos. Porque sí, amigos, cuando algo es gratis, no es tan gratis. El producto eres tú. Y atentos porque os traigo algo interesante. La gente de Ksoft me ha dejado un código DEVK50 que os hace el 50% en claves de Windows y DEVK60 que os hace el 60% en claves de Office. Te dejo los enlaces en la descripción y doy gracias a Ksoft por promocionar este vídeo. Volvamos. ¿Y qué alternativa tenemos? Pues bien, la alternativa es open source y se llama Bolt.dig. Do it yourself, imagino. Es una web que corre en tu PC local y que puede apuntar a cualquier API de inteligencia artificial que exista, de verdad. Acepta muchísimas. Y esto incluye modelos que son gratuitos y modelos que son muy baratos, en comparación al precio que nos piden. Vale, ¿y qué hay que hacer para tener Bolt.new en tu ordenador, en local? Vale, pues
hay dos modos. Estaba probando un modo para la gente que no sabe de programación, no entiende tanto, pero de verdad que me está dando muchos problemas. De hecho, ya lo tenía instalado con esto, me lo he desinstalado para poder grabarlo y ahora me está dando problemas. Uno de los modos es con Pinokio. Pinokio es una plataforma que nos ayuda a instalar herramientas de código abierto de inteligencia artificial con su propio software, para que tú no tengas que instalarte todas las dependencias y te lo haga todo directamente él en un paquete. Y bueno, estaba grabando aquí en la página para descargarlo, él ya tenía aquí el programa y me salía VoltDig, perdón, que es la versión de código abierto. Pero no hay manera, de hecho no se me instala y como veis aquí me falla una dependencia que no se me está instalando, no sé por qué. Y os prometo que lo tenía, pero es que ahora no me deja instalarlo. Así que como tampoco me gusta mucho, y lo he hecho un poco para enseñar a la gente, pero es que me está dando errores. Entiendo que para otros programas sí que podéis probarlo y irá bien, porque yo lo utilicé para Comfy UI y me fue bien a la primera, pero bueno, para Bolt New no funciona y la verdad es que es muy simple, así que os voy a enseñar la forma más práctica, como lo haría un programador al uso, y bueno, os lo voy a enseñar súper rápido, de verdad, no papel y boli, porque esto es súper sencillo. Lo primero que hay que hacer es venir a Git y descargarse Git. Para quien no lo sepa, Git es un gestor de versiones para el código, que utilizamos mucho los programadores. Yo creo que si estáis viendo el vídeo sabéis lo que es Git. Os lo descargáis para el sistema operativo en el que estéis, para poder bajaros el proyecto. Esto es opcional porque os lo podéis bajar a mano, pero siempre mola más bajárselo con Git porque puedes ir actualizándolo conforme vayan poniendo actualizaciones. Lo siguiente, para poder ejecutarlo en local, es descargarse Node.js. No voy a enseñar cómo se instala una cosa de estas, igual que Git, porque es descargarse el instalador y ejecutarlo, ¿vale? Aquí somos muy mayores y sabemos ejecutar instaladores. Entonces, venís a la página, que también os dejo en la descripción, os descargáis el instalador, Windows Installer, por ejemplo, y esto es cuestión de ejecutarlo. Venimos aquí y te sale el wizard para ejecutarlo. Se está preparando y cuando nos deje le podemos dar al siguiente. Nada, esto es una instalación. Esto nos permitirá correr la aplicación en local. Una vez instalado, y perdón si soy muy rápido, ya podemos descargar VoltDig. Para descargar VoltDig es muy sencillo. Podemos descargar el código directamente de GitHub en download zip, y aquí nos descargaría el código comprimido, o lo que podemos hacer es clonarlo. Ellos lo que te dicen es que si no entiendes de esto, puedes pulsar aquí para descargar, que esto te descarga la release que han sacado, pero al final es el código tal cual en zip, que viene a ser lo mismo que hay aquí, porque realmente está apuntando al tag de la última release, que es la 006. Pero más que descargar el zip, porque si os descargáis el zip, cuando saquen una release nueva tendréis que borrarlo y volver a descargar la nueva versión, el nuevo zip. Yo lo que os recomiendo es hacerlo por vía de comandos. ¿Cómo se hace por vía de comandos? Copiamos el link de HTTP para clonar el repositorio. Aquí, copiamos. Abrimos una terminal, que yo utilizo Warp, pero podéis usar la que sea, el CMD de Windows, lo podéis usar, da absolutamente igual. Y con Git vamos a hacer un Git clone y pegamos el link del repositorio. Me dice, ya existe, claro, porque ya lo tengo clonado. No pasa nada, voy a hacer una carpeta, Volt, y voy a ir a Volt. Y lo voy a clonar aquí. Git clone, tacata, y me lo clona. Perfecto. Ahora ya tengo el repositorio. ¿Qué habría que hacer? Vamos a... entraremos en la carpeta, claro, vamos a entrar en volt.di, que nos habrá generado, con cd se entra a la carpeta, y una vez dentro del repositorio lo que hay que hacer es ejecutarlo. ¿Cómo se ejecuta? Si nos bajamos, yo creo que aquí lo explicaba, si no me equivoco. Claro, te decía, instala Node.js, aquí os dice para ponerlo en variable de entorno, que creo que no es necesario, porque se pone solo en el instalador, pero si tenéis problemas, aquí está como el tutorial. Windows R, buscáis esto, enviar variable de entorno y chequear que Node.js esté puesto. Se pone solo, no os preocupéis.
Vale, y ahora ¿qué os dice aquí? Os dice de instalar el paquete PNPM. NPM es un paquete de Node y PNPM es como un tipo de paquete mejor. No sé, no voy a parar a explicarlo ahora. Entonces, hacemos la instalación. Seguramente no me va a instalar nada porque yo ya lo tengo. Me da error porque yo ya tengo PNPM, así que no pasa nada, vosotros lo ponéis para instalarlo. Y ahora instalamos las dependencias del proyecto. Para instalar las dependencias del proyecto, PNPM install. Y esto nos va a descargar todo lo que necesita el proyecto para ejecutarse. Y la verdad es que va a ser muy rápido, no os preocupéis. No hace falta ni cámara rápida, nos quedamos así, mirándonos fijamente. No, aún no está. He puesto cámara rápida. 33 segundos es mucho tiempo en un vídeo. No quiero que se me os despistéis. Perfecto, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a ejecutarlo. PNPM run dev, ¿ok? Pues vamos a usar PNPM run dev. Aquí más abajo, para los expertos super guays, os explica cómo ejecutarlo en Docker. Si queréis hacerlo, adelante. Yo no me voy a parar a explicarlo porque al final el resultado que nos da es el mismo. A ver si nos ejecuta. Esto lo que va a hacer es darnos una URL de localhost que nos va a permitir acceder a este programita. Perfecto. Cuando sale esto es que ya lo tenemos disponible. Os saldrá localhost y el puerto donde se haya puesto y podemos abrirlo. Una vez abierto, aquí lo tenemos. Muy similar, al final son los mismos creadores, pero hay cosillas que ahora veréis que son diferentes. Entonces aquí, como veis, ahora voy a hacer el amago de escribir y a ver cómo hago para que aparezca. Nos tiene que aparecer el selector de APIs. Ahora, vale, hay que darle un poco de tiempo. Y como veis, ya nos aparecen las diferentes opciones, ¿vale? Para seleccionar las APIs. Si no lo he explicado o no lo sabéis, una API al final es una interfaz que nos permite comunicarnos con estas inteligencias artificiales. Nosotros de normal quizá lo hacemos vía chat, como con ChatGPT o con todas estas que han salido, pero se puede hacer vía API, lo que permite acoplarlo en cualquier tipo de aplicación. Yo entiendo que sabéis lo que es una API, pero bueno, lo explico por si acaso. Entonces aquí, como veis, nos aparecen APIs de todas las inteligencias artificiales habidas y por haber. Tenemos de Amazon, tenemos de Anthropic, que es la que utiliza Bolt New, luego la probaremos. Tenemos de DeepSeek. Vale, y una cosa que hay aquí que me gusta un montón es que no se ve de primeras, está más escondido en los ajustes, aquí. Y tiene diferentes cositas, diferentes cosas que realmente no me he visto todas, pero una que os quería enseñar es esto de los local providers. Esto es por si quieres ejecutar modelos en tu local, en tu PC. Entonces aquí los podemos habilitar todos. Está el modelo de Oyama, que entiendo que tendrá su propio ejecutador. De hecho, mira... ¡Ah, no, mira! Nos deja instalarlo desde aquí. Mira, esto es nuevo, chicos. Y es que había probado la versión anterior, pero es que esto me flipa. Nos deja instalarlo desde aquí. Y aparte tenemos conexión con LLM Studio y OpenAI Like, que quiere decir que sea una API que se comporte como OpenAI, que al final últimamente todas, incluso la de DeepSeek, por ejemplo, están funcionando así, que tienen unos métodos que son iguales con OpenAI que con ellos. Creo que voy a instalarme alguna para hacer pruebas después. Creo que voy a instalar la de DeepSeek Coder, la de Codeyama, me llama la atención esta de Solar y la de Queen también, que es de Alibaba. Vamos, nos está fallando, perfecto, nos está fallando. Bueno, puede ser que no funcione, que no sea así como pensamos. Bueno, lo vemos luego, pero ya está. Eso es un poco lo que os quería enseñar primero de todo esto. Aparte, tiene para guardar todo esto, tus datos. Aquí nos deja importarlos, exportarlos. Si es que está súper bien. Yo creo que al final las herramientas de código abierto son mejores que las de pago, pero sí que es verdad que requieren un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto es para configurar GitHub, para las notificaciones, ¿vale? Vemos aquí que las notificaciones que han habido. Vale, fenomenal. Vamos a mirar un poco. Y esto es el modo developer. Bueno, aquí tenemos mucho más. De cómo está el servicio, debug, tag manager.
Bueno, os haría un tutorial de cómo instalar esto en un servidor, pero no tiene login, así que esto sería peligrosísimo ponerlo en un servidor. Que por cierto, si queréis un tutorial de cómo tener un servidor gratis, lo tenéis ya en mi canal. Es el vídeo anterior a este. Os dejo también aquí arriba o aquí, no sé, el link a ese vídeo. Y bueno, está teniendo bastante éxito. Espero que os sirva tanto a vosotros como le haya servido al resto de la comunidad. Entonces, bueno, vamos a probar un poco esto, vamos a ver cómo funcionan y nos vemos. Primero lo que hice fue probar con Bold New, el original, el que os expliqué al principio del vídeo que tiene límite. Y como estáis viendo aquí, le pido un prompt muy básico, que no se especifica nada, ni la tecnología, ni nada. Muy básico, en el que le pido una página para el canal, para nuestro canal, que de hecho lo he escrito mal, pero me da igual. Entonces vamos a ver cómo funciona. Que os adelanto que este va muy bien. Entonces esto lo pongo en cámara rápida, me empieza a generar el código. Sí que es verdad que lo pone todo en la misma clase, pero bueno. Y como veis aquí, me crea una página en cuestión de segundos, porque tampoco lo he acelerado tanto, que está bastante bien. Tiene aquí los últimos vídeos, tiene tal, hecho con amor. Yo no le he puesto nada, ninguna indicación. Ya habéis visto ahí el prompt, no tiene nada en especial. Y como veis, me ha generado las clases, me ha generado la importación con Tailwind. Y aparte la herramienta pues, nos permite bloquear ficheros si queremos que no itere sobre ellos. Podemos crear nuevos ficheros. Lo guay que tiene esto es que se puede editar todo en tiempo real, como si fuese un editor de código. Entonces es bastante chulo, es bastante guay. Y ahora, aparte de esto, lo que podemos hacer es iterar sobre esto, añadirle nuevas condiciones. Vamos a decirle que tenga más secciones la web y que aparte tenga un selector de modo oscuro y modo claro. A ver cómo se comporta. Voilà, la verdad es que súper bien, o sea, nos hace un código espectacular. Funciona el selector de día-noche, nos ha añadido ahí otra sección. Y nos ha metido más espacio en más vídeos, que es lo que le había pedido. Incluso para una newsletter. Obviamente lo de la newsletter no funciona, ¿vale? No tiene ninguna API por detrás. Está todo moqueado, pero oye, es algo. Vamos a ver cuántos tokens hemos gastado. La verdad es que bastante, 60.000 de 150.000. Vamos reduciendo. Vamos a volver a iterar para ver hasta cuándo podemos llegar. Y aquí me flipo un poquito más, porque aquí le pido que se conecte a la API de YouTube. Y claro, sin tener token ni nada, no lo he llegado a probar con un token de verdad, pero sin tener token esto falla, obviamente, y nos da aquí todo el rato error. Entonces, aquí otra cosa guay que tiene esta herramienta, para que lo sepáis, es que si tienes un error o no te gusta esta nueva versión que ha hecho y quieres volver atrás, si subimos en aquí, podemos volver hacia atrás, en el botón que dice Rollback to Checkpoint. Nos avisa de que se perderán los cambios que hemos hecho ahora, ok, y vuelve para atrás y ahí tenemos nuestra antigua versión, que es la que acabamos de ver antes. Vamos a hacer lo mismo con la aclamada IA de DeepSeek, esta que se ha vuelto tan famosa. Entonces vamos a copiar el mismo prompt, que os aviso que es un prompt muy pobre. Vamos a ver que yo aquí tengo tokens, tengo $9,93, porque compré antes de que deshabilitaran la API. Y vamos a lanzarlo. Y como veis tengo puesto DeepSeek Reasoner, como queréis llamarlo. Esta es la versión nueva que salió, que tan famosa se ha vuelto. Entonces vamos a ver este razonador, que os adelanto que tarda muchísimo. Yo aquí os estoy poniendo cámara rápida y seguramente hasta lo corte. Entonces vamos a ver este razonador, ¿qué nos ofrece? ¿Qué resultado nos va a dar? Venga. Bueno, lo primero que vemos es que da un error. Nos dice aquí la aplicación no ha podido empezar y nos aparece un error bastante extraño en la consola. Sí que nos deja como un botón para mandarle el error y que lo corrija, así que vamos a hacerlo, pero claro, ahora tenemos que volver a esperar y esperar. La API aún no se ha actualizado, nos sigue poniendo el mismo valor, pero ahora al rato se nos actualizará y veremos qué es lo que ha gastado, a ver si hemos desperdiciado mucho o no. Y después de un buen rato esperando, aquí ya nos aparece algo, menos de un céntimo. La verdad es que no hemos gastado nada. También es verdad que ha usado muy pocos tokens. Ahora cuando se actualice bien y podamos ver los tokens, veréis que son muy pocos. Mirad aquí, 5.000 tokens, cuando antes estábamos viendo que nos gastaba 60.000 tokens para hacer una petición únicamente. Entonces seguramente Bold New hace algo por detrás que Bold.d no hace, que es especificar mejor el prompt, añadir
Pues estas cosas que hacen que el resultado sea mejor. Porque si nos da 5.000 en vez de 60.000, estamos viendo que no es que... Bueno, quizás el lenguaje, pero yo creo que es más del prompt que le puede tirar por detrás. Y bueno, hemos visto aquí que nos daba error antes, le hemos vuelto a dar para mandarle el error y nos tira el mismo error. Y ya os lo adelanto, porque esto estoy hablando por encima que lo he grabado. Con DeepSeek no he podido hacer que funcione, al menos con ese prompt. Luego vamos a probar con un prompt más detallado, algo mucho más grande, a ver si salimos un poco más de dudas. Pero con ese prompt básico que he lanzado, que con Bold New, no me funciona, no me carga la aplicación. Entonces vamos a probar con la siguiente lenguaje de modelo gratuito, a ver si nos da un resultado parecido a este Bold New. Y la siguiente prueba es con Gemini. Y con Gemini vamos a darle a una opción que antes con DeepSeek no me dejaba, que era de optimizar el prompt. Como habéis visto ahí, me ha generado un tocho muy largo, porque esta herramienta también tiene una opción de optimizar prompt. Lo que pasa es que con DeepSeek no me funcionaba, se quedaba cargando eternamente. Con Gemini sí que me funciona. Os adelanto que Gemini, al menos la versión 1.5 es gratis, y si no me equivoco, las siguientes son de pago, pero muy baratas. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Con un prompt optimizado, mira, es que le he dado otra vez del susto. Vamos a volver, porque con un prompt que en teoría estaba optimizado, nos ha hecho esto de aquí, que podéis ver. Y es que, bueno, ha mejorado un poco, pero sigue siendo horrible, no tiene ningún estilo, no tiene nada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto es así de mal? ¿Qué hemos hecho mal? Si hemos pasado lo mismo, el mismo prompt, incluso mejorado. Esto no me da buena espina. Pues ahora sí me vengo un poco aquí en directo a grabarlo. Vamos a probar cómo sería con Claude, con esa inteligencia artificial que supuestamente utiliza Bolt por detrás. Y aquí tenemos varias, y os voy a enseñar esto rápidamente. Tenemos varios modelos que nos ofrece. Por aquí tenemos el Opus, que es como para tareas muy complejas, que vale muchísimo. O sea, $15 el millón de tokens es una barbaridad. Recordemos que aquí nos está ofreciendo 10 millones de tokens por $20, ¿vale? Volvemos aquí, tenemos el de tareas, o sea, el que cuesta mucho menos, para tareas más rápidas, que está muy barato, que este también lo probaremos. Y tenemos el que voy a probar primero, ¿vale? Que es como el más inteligente, según ellos dicen, que cuesta $3 el millón de tokens. Esto, si lo traducemos al precio de Bold New, nos sale un poco más caro, ¿no? Porque Bold New, si haciendo una división que no debería ser así, rápidamente vemos que nos sale a $2 cada millón de tokens. Y esto sale a $3. Pero bueno, esto es un poco relativo porque también los tokens depende de lo que genere. También depende de lo que usemos, porque Bold New te cobraría al mes, aquí solo te cobrarían por usarlo. Pero bueno, vamos a probar si realmente es tan bueno y a ver qué resultados nos da. Entonces yo lo que he hecho aquí es pedirle a ChatGPT que me haga un prompt optimizado en inglés con todo, como estáis viendo, estructura de código que a lo mejor incluso es demasiado. Pero bueno, lo vamos a copiar y así al menos que tenga mucho contexto. Y vamos a darle Claude Sonnet. Perfecto. Pues vamos a dejar que haga. Y bueno, va creando rápidamente. Voy a acelerar esto y vamos a ver el resultado. Y bueno, nos ha generado aquí varios códigos que tienen buena pinta, varias clases, pero nos da un error. ¿Y qué error nos da? Pues no lo sé, porque aquí nos dice, nos hemos encontrado un error, React is not defined, ¿vale? Ya estoy de vuelta, ya lo tengo, aquí está nuestro Decanives mal puesto. El error que había no era complicado, y es que faltaba la importación de React en los componentes. La verdad es que es algo muy sencillo de ver, pero si no eres programador, esto es un error que te puede jugar una mala pasada. Y esto con Bold New no ocurre. Así que ya tenemos el primer problema. Pero llegamos aquí, voy a actualizarla para que lo veáis. Tiene como una animación al principio. Está curiosa, no tiene nada que ver con la otra, pero está curiosa. Vamos a bajar por aquí, poner los últimos vídeos sobre mí. Get in Touch, la verdad es que muy parecido a lo que nos había hecho al principio. Y la verdad es que me gusta. Si optimizamos el prompt, puede salir algo interesante, pero claro, tenemos que ir ahí bueno, si ocurre algún error, como esta tontería de import React, pues claro, es un problema. Vamos a ver si nos pone ya lo que hemos gastado.
Y fijaos que hemos gastado 13.000 tokens, que es bastante menos que lo que gastamos en la primera iteración de 60.000 tokens. Aunque bueno, 13.000 de entrada, 5.000 de salida, un total, o sea, no llega a 20.000 tokens. Por precio es bastante menos, de hecho aquí nos pone el total, 19.000, casi están en 20.000. De precio es menos de lo que habríamos gastado en Ball New, pero sí que el resultado ha tenido algún error. También es verdad que le hemos preguntado por el error. Eso también ha gastado más tokens. 9.000. No sé si ha sido así. 9.000. Bueno, puede ser. Puede ser, sí. El haberle preguntado por el error ha subido el precio de los tokens. Pero como vemos, gasta menos. Entonces tenemos ahí dos factores de no es tan útil, pero si eres programador es muy útil y gastas mucho menos. Vamos a iterar sobre esto con el mismo prompt que usamos la última vez, pero vamos a pasarlo por ChatGPT. Yo ya aquí asumo que para que me salga un buen resultado lo tengo que pasar por ChatGPT. Aquí tenemos el prompt optimizado, que sí, que únicamente era lo de añadir modo oscuro y tal, pero bueno, ha hecho un montón de cosas. Y lo vamos a mandar de nuevo para ver qué nos genera. Vamos a quitar el error de antes y vamos a ver qué hace. Por lo general veo que crea más clases. En Ball New nos lo creaba todo en una y aquí está creando diferentes, que está bastante bien, porque al final lo que queremos es tener el proyecto un poco más ordenado. Vale, nos ha generado y nos da error como siempre. Para ver el error yo me lo he tenido que descargar en local y ver la consola, porque no sé si desde aquí en console... Ah, vale, sí, nos deja verlo también. Y bueno, nos dice por aquí testimonials, consider Bundari. Claro, React is not defined. Aquí el error es el mismo. No sé qué problema tiene cuando genera código de React, que no importa la dependencia, pero no pasa nada. Yo voy importando, guardo. Aquí ya está, aquí ya está, aquí ya está. Aquí no está. Guardo. Y aquí otra, vale. Aquí otra, bueno, un poco tedioso, pero bueno, y aquí ya está. Vamos a ver, vale, fenomenal. Ya nos lo ha puesto y lo primero que estoy viendo es que no veo un botón de cambio de color a oscuro, claro. Los últimos vídeos siguen siendo la misma cantidad. Me ha añadido una nueva sección de Feature Projects y últimos artículos, ¿vale? Sobre mí ya estaba y ha añadido también la sección de qué es lo que la gente piensa. Pero vamos a ver, si volvemos aquí, yo creo que lo primero que le pido es Dark Mode and Light Mode. Y esto no está. Animated, no sé qué. No sé si por el código lo ha puesto en algún lado. Bueno, aquí pone Dark is Dark. Pero no me ha generado nada por aquí. No me ha generado nada que yo esté viendo. Entonces, bueno, es probable que lo haya puesto en el código, pero esto me lleva... Ah, bueno, claro, ha puesto el mismo nombre. Es probable que lo haya puesto en el código, pero parece que no hay ningún selector. Y esta tontería que acabamos de hacer nos ha gastado 14.000 tokens. Gasta mucho menos de lo que gasta Ball New. O sea, en general yo creo que va bastante bien. Y es algo... Si quieres gastar menos, ya te digo que por aquí ahorras. Lo que pasa que es más enfocado a programadores. Si no eres programador y no tienes ni idea de hacer una web, no te lo recomiendo porque no te va a dar una base buena por la que empezar. Si ya eres programador y necesitas una plantilla rápida, esto te puede dar una base por donde empezar y luego tirar. Pero si, por ejemplo, no tienes ni idea de React, no pierdas el tiempo. Mejor Ball New, pagas la suscripción y te olvidas. Entonces, bueno, voy a ver si pruebo algo en local con LLM Studio. Ahora os dejaré un poco rápidamente, no quiero que se alargue mucho más el vídeo, resultados de prueba. Y voy a probar también con DeepSeek con estos mismos prompts tan optimizados, a ver si llegamos a un resultado diferente al que no funcione, igual que con Gemini. Y os hago una conclusión al final del vídeo de todo esto que hemos visto. Y bueno, después de todo esto que hemos visto, he vuelto a probar con DeepSeek Reasoner, pasándole el prompt ya optimizado que habíamos construido, y me ha dado el mismo error de React que me ocurría con Claude, pero bueno, lo he arreglado yo a mano, y como podéis ver aquí, la web que genera es muy pobre, es asquerosísima, de verdad. También he iterado sobre ella, diciéndole que añada más secciones y tal, pero nada, ha hecho una castaña.
Dado que Gemini también es gratuito, he vuelto a probar con él, con el prompt este actualizado, a ver si me daba alguna sorpresa. Pero bueno, sorpresa de nadie, que la web que hace es súper pobre. No sé qué les pasa, que el diseño CSS la verdad es que no lo dominan mucho. Iteré sobre ella también y me añadió más secciones, pero nada, muy pobre. O sea, es preocupante lo pobre que es. También he probado con la versión más barata de Claude, con la Haiku, y bueno, el resultado no da error, ni de React ni nada, sorprendentemente. Y como veis, es una versión también algo basiquilla. Es bastante mejor que el resto de APIs que hemos probado, pero el resultado me sigue sin gustar. He iterado sobre ella y aunque haga un resultado, bueno, me hace lo de modo oscuro, modo claro y tal, pero no me termina de gustar. Veo, o sea, es muy pobre en comparación a los resultados que habíamos obtenido en las otras plataformas. También estoy probando con DeepSeek en local, porque me he descargado el LLM Studio y me he instalado tanto un modelo especial de DeepSeek como otro de Quinn, y estaba probando. Pero es que al momento que grabo este vídeo lleva unos 40 minutos probando, el ordenador me va lentísimo, tengo una gráfica tiene creo que 8 GB de VRAM, o sea, tampoco tengo un ordenador limitado, y me está yendo muy lento y aún está generando cosas y razonando. Si es algo coherente y se genera antes de que termine de editar el vídeo, lo pondré, pero es que creo que ni lo voy a poner, porque pienso que me está tardando en generar y va a ser algo muy simple, como es lo que ya hemos visto. Entonces la conclusión aquí es lo que ya he comentado. Si no sois programadores, Bolt.new. Si sois programadores, Bolt.dij con la API de Claude Sonnet, y solo gastaréis lo que consumáis. Optimizáis siempre los prompts y eso es todo. No va a ser gratis, perdón por el título, lo siento. Pondré un signo de interrogación para que no sea clickbait. Y bueno, esto ha sido todo. Si queréis un tutorial de cómo instalar el LLM Studio o de algo en concreto, por favor dejadlo en los comentarios, que yo siempre os leo e intento contestaros siempre. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!